Hola amigos, y hoy estamos en este CardioTips Podcast número 26 para hablar de una enfermedad muy interesante que te motiva a explorar y a unir muchos signos y muchos síntomas para llegar a un diagnóstico. Y ese diagnóstico es la amiloidosis cardíaca. CardioTips Podcast. Para el día de hoy, en este episodio, nos basamos en un position statement de la Sociedad Europea de Cardiología del Grupo de Trabajo de Enfermedades Miocárdicas y Pericárdicas publicados en el 2021 para el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardíaca. Esta es una enfermedad infiltrativa, grave y progresiva causada por el depósito de fibrillas de una proteína amiloide a nivel cardíaco. Puede deberse a diferentes variantes genéticas y muy raras en las formas hereditarias como consecuencia de las condiciones adquiridas. Dentro de la histología patognomónica vamos a tener en cuenta que siempre clásicamente se ha considerado una imagen birefringente color verde manzana cuando esa biopsia de tejido graso explorada a la luz polarizada después de una tinción especial que se llama la tinción de rojo Congo. Gracias a los avances de la tecnología en imagen y a la posibilidad del diagnóstico no invasivo por imagen, ahora sabemos que la amiloidosis cardíaca es una enfermedad mucho más frecuente de lo que tradicionalmente pensábamos, y en este proceso actual de imágenes contamos con resonancia cardíaca, ecocardiografía con una modalidad especial que es la deformidad miocárdica o el strain, con unos patrones característicos que le hacen a uno como clínico sospechar la enfermedad, o la gammagrafía miocárdica ósea corporal total con bifosfonatos, que es muy importante también en el diagnóstico o en la sospecha de la amiloidosis cardíaca. Tenemos hasta 30 proteínas que son capaces de ser agregadas en el proteína amiloide en el paciente in vivo, pero solo 9 se pueden acumular en el miocardio. Más del 98% de las amiloidosis cardíacas diagnosticadas resultan por proteínas fibrilares compuestas de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Aquí tenemos 3 diferentes tipos: la amiloidosis AL, que es una gamapatía monoclonal asociada principalmente a una enfermedad oncohematológica como el mieloma múltiple, y la transtirretina, que es la ATTR, pero tenemos 2 variantes: la hereditaria, que es la ATTRV, o la adquirida, que es la ATTRWT, como siglas de wild type, o esa variante salvaje, que es principalmente generada por pacientes ancianos, pacientes que ya tienen cierta edad asociada a ciertas enfermedades. ¿Cuándo sospechamos? Esta es una enfermedad que tiene unas banderas rojas, y es muy importante tener en cuenta que tenemos diferentes signos y diferentes síntomas que pueden hacer sospechar una amiloidosis cardíaca. Esas alteraciones extracardíacas, como por ejemplo la polineuropatía, la disautonomía, una piel laxa, sordera, proteinuria incluso leve, macroglosia, hematomas en la piel, síndrome del túnel del carpo, y aquí es muy importante porque este síndrome del túnel del carpo y la lumbalgia es algo que siempre pasa desapercibido y puede en un paciente de más de 60 años estar pensando o estando manifestaciones a nivel del túnel del carpo o lumbalgia que pueden ser secundarias a una amiloidosis. Ruptura del tendón del bíceps, y aquí viene el signo de Popeye clásicamente, la estenosis espinal lumbar, depósitos vítreos o distrofia reticular de la córnea. Ahora, las alteraciones cardíacas de la amiloidosis cardíaca son insuficiencia cardíaca, un aumento desproporcionado del NT-proBNP, y ahí es donde uno dice, tiene una FEBI del 45 con un NT-proBNP en 30.000, piensa en amiloidosis cardíaca. Insuficiencia cardíaca derecha en presencia de un ventrículo derecho aparentemente normal. Función valvular normal, aunque en esta función valvular podemos encontrar engrosamiento y depósitos de las proteínas fibrilares amiloides en ese tejido valvular.
derrame pericárdico idiopático o elevación persistente de troponina. Y aquí unimos ese pathway de dolor torácico donde esa injuria miocárdica crónica, troponinas positivas con delta negativo, debe hacernos sospechar en un paciente con síntomas cardíacos o extracardíacos en amiloidosis cardíaca. O la enfermedad temprana del sistema de conducción, bloqueos auriculoventriculares, marcapasos por alteraciones de la conducción eléctrica en pacientes jóvenes, o un QRS desproporcionadamente bajo. Son esos QRS pequeños con una hipertrofia ventricular izquierda en el ecocardiograma, puede hacernos sospechar de amiloidosis cardíaca. En el ecocardiograma, aumento del grosor de la pared ventricular, aumento del grosor valvular, derrame pericárdico y una reducción del strain longitudinal de menos 15% con preservación del patrón apical. Esto es en el ojo de buey o en ese mapa polar de la deformidad miocárdica. Vemos que se ve más pálidas las bases y más roja el centro o el ápice, y por eso se llama el signo de cherry on top o el signo de la bandera de Japón para este patrón que nos puede hacer sospechar de amiloidosis cardíaca en el ecocardiograma. En la resonancia magnética cardíaca podemos encontrar realce tardío de gadolinio subendocárdico, aumento del volumen extracelular o una cinética anormal del gadolinio. Aquí también es muy importante, que alguna vez discutía con mi amigo el doctor Diego Lowenstein, que a veces es importante dejar un tiempo más para hacer esa limpieza del gadolinio a nivel de la morfología de ese patrón de resonancia para poder detectar patrones específicos asociados a amiloidosis. Tener en cuenta que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo mayor o igual a 12 milímetros más uno o más signos de las banderas rojas que acabamos de explicar en las manifestaciones cardíacas o extracardíacas nos pueden hacer sospechar en amiloidosis cardíaca. Para el diagnóstico, pues tenemos diagnóstico invasivo y no invasivo. Dentro del invasivo tenemos biopsia cardíaca positiva para amiloidosis, y esta biopsia cardíaca la hacemos por hemodinamia. Es una biopsia endomiocárdica que se toma a nivel del ventrículo derecho y debemos tomar más de 8 muestras diferentes para poder tener un criterio positivo para la amiloidosis, más criterios ecocardiográficos o en resonancia. El diagnóstico no invasivo aplica solamente para amiloidosis ATTR, donde es importante que la gammagrafía con difosfonato de captación cardíaca grado 2 o grado 3, y aquí viene un índice que es el índice de Perugini, y en Colombia lo podemos solicitar como una gammagrafía ósea corporal total con difosfonatos, pero en observaciones a ese estudio. Para que ese médico nuclear vaya dirigido a la sospecha diagnóstica, debemos solicitar el índice de Perugini. Ahora, debemos tener cadenas ligeras negativas para la TTR, porque si tuviéramos cadenas ligeras positivas en suero o inmunofijación positiva en suero, pues ya vamos a pensar en una amiloidosis AL. Ahora, hay casos excepcionales donde podemos tener en conjunto amiloidosis AL con amiloidosis ATTR, pero son los casos menos probables. Dentro del tratamiento vamos a primero evaluar si existen complicaciones cardíacas y comorbilidades, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, TEP, fibrilación auricular. Y aquí es muy importante en fibrilación auricular que cuando tenemos fibrilación auricular asociada a amiloidosis cardíaca, no es necesario calcular la escala de CHAS-2-VAX para iniciar tratamiento anticoagulante. Todos, y repito, todos los pacientes con fibrilación auricular y amiloidosis cardíaca debe dársele el beneficio de anticoagulación. También cuando tenemos desórdenes en la conducción cardíaca, arritmias ventriculares o estenosis aórtica. En un reciente estudio, cerca del 10% de los pacientes con estenosis aórtica severa que fueron llevados a cirugía en el estudio de amiloidosis eran originadas por amiloidosis cardíaca. Ahora vamos a entrar al tratamiento modificador de la enfermedad, y debe centrarse en esa producción de las proteínas precursoras de amiloide, donde vamos a tener fármacos estabilizadores, supresiones de la síntesis, o en esos pacientes que se pueden beneficiar de la eliminación de los depósitos de esas proteínas fibrilares en el tejido miocárdico. Para la amiloidosis ATTR tenemos fármacos estabilizadores como el tafamidis, el diflunisal o el acoramidis.
Para la supresión de la síntesis está el trasplante hepático o los silenciadores genéticos como el patisiran, inotersen o butriciran, y para la eliminación de los depósitos de las proteínas fibrilares en el corazón, doxiciclina o anticuerpos monoclonales. Ahora, para ATTR wild type o adquirida con cardiopatía, el fármaco principal es tafamidis. Para ATTR variante genética o mutada o hereditaria con cardiomiopatía tenemos el fármaco tafamidis. Para pacientes con cardiomiopatías y polineuropatías podemos tener la combinación de tafamidis con patisiran, o cuando solo existe polineuropatía podemos tener tafamidis, patisiran o inotersen. Cuando tenemos amiloidosis AL, recordemos que es por el depósito de proteínas, de gamma proteínas en ese tejido miocárdico. Vamos a utilizar quimioterapia para mieloma múltiple, trasplante de células madre autólogo, pero siempre requerimos de un equipo multidisciplinario de oncohematología y cardiooncología para tomar la mejor decisión, o en esos depósitos de proteína AA que son secundarias a enfermedades inflamatorias e infecciosas, pacientes sépticos con múltiples comorbilidades, el uso de antiinflamatorios, antiinfecciosos y drogas inmunosupresoras pueden ser necesarios. Este es el bosquejo general. Ahora, como cardiólogo y como clínico, creo que siempre estamos subvalorando ese paciente con amiloidosis. Tengamos en cuenta que cuando estamos en consulta, en urgencias o en cada contacto médico de esos pacientes, es una enfermedad que debemos tener en nuestro arsenal diagnóstico para poder intervenir oportunamente. Eso es muy importante para que tengamos en cuenta en el diagnóstico, en el tratamiento y en las banderas rojas de esta enfermedad que es la amiloidosis cardíaca. Y recuerda, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.